Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y posteriormente voy a dar las indicaciones. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo muchísimo por que me permites presentar otro mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que quienes escuchen sean edificados y que tú seas honrado, eso es lo principal también. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, primeramente doy una aclaración que el miércoles pasado no di la clase en vista a fallas de internet. Como ustedes se dan cuenta, muchos de los que nos dedicamos a predicar la palabra por el alumbrador cristiano o por Iglesia de Cristo El Salvador, así como por mensaje de salvación, muchas veces no podemos transmitir en vista de las fallas técnicas que se dan. Voy a continuar con el tema de la vida y ministerio de Cristo. Hace 15 días di la primera parte del tema igual a Dios. Ahora vamos a dar la segunda parte de este tema, igual a Dios. Recuerden que es mi programa, Te daré lo mejor, que transmito a través del alumbrador cristiano. Vamos a empezar a ver sobre las credenciales impecables. Y esto lo consideraremos en el Evangelio de Juan capítulo 5, los versículos 31 hasta el 47. Jesús reconoció que él y sus afirmaciones estaban siendo juzgados. Por esta razón apeló a una progresión de testigos para dar testimonio en su favor. Testigo es una palabra clave en el Evangelio de Juan, y la palabra griega de la cual se traduce marturia se encuentra casi 50 veces en sus diferentes formas en el libro. Su aseveración introductoria sobre los testigos suena extraña. Dice Juan 5:31, si solo yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. La palabra solo ha sido añadida por los traductores. Este no es el caso de la Reina Valera. Lo que Cristo dijo literalmente fue esto: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús había estado testificando o dando testimonio acerca de sí mismo. Dicen en Juan 5, 19 y 30, y especialmente el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si el versículo 31 pues se tomara fuera de contexto, podría sonar como si Jesús estuviera reconociendo que no había dicho la verdad. Por eso es que vemos que la defensa de Jesús, que se recoge en Juan 5,
debería compararse con la que se recoge en el capítulo 8. En esa ocasión los fariseos dijeron a Cristo, el versículo 13 de Juan 8, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió diciendo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y esto lo tenemos en el versículo 14. Luego añadió lo siguiente, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versos 17 y 18 de Juan 5. Al comparar las dos aseveraciones, queda claro que en Juan 5 Jesús no estaba confesando haber mentido. Más bien estaba reconociendo que de conformidad con la ley de Moisés, el testimonio de una sola persona era insuficiente. Era necesario el testimonio de 2 o 3 testigos. Noten lo que nos dice Números 35:30 y Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Luego vamos a Deuteronomio 19:15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En Mateo 18:16 lo repite, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esta es la razón por la cual los traductores de la Nueva Versión Americana añadieron la palabra solo al versículo 31. Si solo Cristo daba testimonio acerca de sí mismo, esto no sería aceptado en un tribunal judío. Jesús, por lo tanto, añadió a un segundo testigo, el mismo que se mencionó en el capítulo 8. ¿Quién es ese testigo? Su Padre. Cristo dijo, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan 5:32. En el contexto, la palabra otro se refiere a Dios. Una rápida lectura de Juan 5:32 y 33 nos dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Puede dejar la impresión de que el testigo del versículo 32 es Juan el Bautista. Pero Jesús pasó a decir que el testimonio al cual se estaba refiriendo no era de hombre. Miren lo que dice el verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y que era mayor testimonio que el de Juan. Leamos el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los traductores de la versión americana nueva usan mayúscula en el pronombre que se refiere a tal testigo en el versículo 32 como un reconocimiento de que se refiere a Dios. Jesús recalcó, noten en el verso 37, diciendo lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Había varios testigos, pero el testimonio de cada uno de ellos era en efecto el testimonio del único y perfecto testigo, Dios. Estos judíos no habían ni visto a Dios ni oído su voz. Dice aquí, complementando el versículo 37, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero les había hablado claramente por sus agentes. Entonces veamos el testimonio de Juan. La veracidad de las afirmaciones de Jesús no estaba sustentada por el testimonio humano. Dice los versos 34 y 36, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Sin embargo, el primer testigo que se invocó fue un hombre, Juan el Bautista. A Juan se le invocó porque era el mensajero especial de Dios. Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego en Lucas 7:27 se lee lo siguiente: este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entonces vemos porque su testimonio acerca del Mesías nunca pudo ser rebatido. Cristo dijo en el versículo 33 de Juan 5, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Esta es una referencia al momento cuando se envió una delegación de Jerusalén para indagar a Juan. Miren lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan 26 y 27. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente, Juan apuntando, es decir, la acción de apuntar está implícita en la expresión he aquí. Jesús, apuntando a Jesús, dijo lo siguiente, leamos los versos 29 y 34. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos pues que el único propósito de la vida de Juan fue volver la mirada de la gente hacia Jesús. Esto es lo que ilustra uno de los grandes retratos religiosos que se encuentran en una pintura sobre Juan el Bautista. Es la manera pues como se enfoca el dedo índice de Juan
con el cual apunta para dirigir la atención del observador a Cristo. En relación pues con el testimonio de Juan, esto fue lo que dijo Cristo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Versículo 35. La frase clave de esta aseveración es por un tiempo, o sea, se regocijaron por un tiempo en la luz de Juan, hasta que la luz se volvió hacia los pecados de ellos. Después de esto, ya no quisieron tener nada más que ver con él. Si hubieran aceptado el testimonio de Juan, también hubieran aceptado a Jesús, entonces podían haber sido salvos. Dice el verso 34, la última parte: mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Pero sigamos hablando acerca del testimonio de Juan. Cristo pasó después a hablar del testimonio que daban sus milagros, diciendo, leamos el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. La palabra obras podía usarse para referirse a la totalidad de la vida de Jesús. Ciertamente, todo lo que él hacía daba testimonio del hecho de que era el Hijo de Dios. Cristo, sin embargo, estaba pensando en los milagros que hacía por el poder de Dios. Fíjense bien en la palabra obras. Es un término común que Jesús usa en el libro de Juan para referirse a sus milagros. Por ejemplo, leyendo Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Luego vamos a leer del Evangelio de Juan capítulo 10. Vamos a leer los versículos 25, nos pasamos al 32 y luego nos pasamos al 37 y 38. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, los milagros los han visto, pues. Las sanidades las han visto. Los paralíticos han caminado. Los que estaban llenos de lepra han sido limpiados. Si no me creen a mí, dice, pues hay que creer a esas obras. Esa es una realidad, o son realidades. Dice Juan 14, 10 y 11, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 15, 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecados. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Se habían llenado de pecados, más por aborrecer precisamente las obras que Él hacía.
Jesús había llevado a cabo muchos milagros en un viaje anterior a Jerusalén. Dice en el Evangelio de Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. En relación con esas obras milagrosas, Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. También en este viaje a Jerusalén, Cristo había hecho por lo menos un milagro. Es posible que el hombre que sanó junto al estanque estuviera cerca cuando decía estas palabras. Los críticos de Jesús no podían negar que él hacía milagros, sin embargo, todavía rehusaban recibirlo como Mesías. Y es que más adelante acusaron a Jesús de hacer milagros por el poder del diablo. Dice Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero ¿qué sucedió? No pudieron negar que hizo milagros. No podían. Pasemos a otro testimonio. Y ese testimonio es el testimonio de las Escrituras. Jesús había invocado como testigos a un mensajero de Dios y a señales de Dios. Ahora invocaba el testimonio de la palabra de Dios diciendo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cientos de pasajes del Antiguo Testamento precisamente apuntaban a Cristo. Jesús habló más adelante, miren lo que dice en Lucas 24:44, todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el idioma griego, el primer verbo de esta aseveración, o sea, escudriñar, puede estar en los dos modos. En el indicativo, o sea, un hecho, tal como lo indica una de las versiones, o en el imperativo, o sea, un mandamiento, tal como lo indica la versión del Rey Santiago y también la Reina Valera. En el contexto, el indicativo parece funcionar mejor en vista de que la acusación de Jesús era en el sentido de que cuando ellos escudriñaban las Escrituras, no atinaban a verlo en ellas. A su manera, los dirigentes judíos eran devotos de las Escrituras. Los escritos rabínicos decían, el que se ha beneficiado de las palabras de la ley, se ha beneficiado de la vida en el mundo venidero. Por esta razón escudriñaban las Escrituras, contaban las palabras, contaban las letras, ponían bajo su lupa teológica toda jota y toda tilde. Dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y a pesar de esto, no atinaban a captar el propósito de las Escrituras que habían sido concebidas para llevar a las personas a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando yo he hablado sobre la palabra jota y tilde, estas palabras griegas que se traducen por jota y por tilde, en Mateo 5:18
se refieren a las letras pequeñas y a las diminutas marcas del idioma hebreo. Eran como hombres que examinaban detenidamente un poste indicador, lo medían, trazaban bocetos de él, escribían descripciones de él, en lugar de viajar hacia el destino que tal poste indicaba. En otras palabras, pues los judíos procuraron conocer la palabra de Dios, pero no conocieron al Dios de la palabra. Jesús percibió que ellos tenían la palabra en su cabeza, pero no en su corazón. Les dijo: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Juan 5:38 nos dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús, al referirse a los escritos que Moisés hizo una llamativa aseveración del hecho de que las escrituras daban testimonio de Él. Dice en Juan 5:45 al 47: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Algunos eruditos niegan que Moisés escribió los primeros libros del Antiguo Testamento, pero Jesús dice que lo hizo. Moisés escribió acerca de la simiente que vendría. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Luego en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Luego vea Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Profetizó que este prometido vendría de la tribu de Judá. Dice en Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Habló de un profeta que se levantaría como él mismo, dice en Deuteronomio 18:15 al 18: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todos sus escritos estaban saturados con tipos y antitipos que anticipaban al Mesías. Por ejemplo, los sacrificios de la ley apuntaban hacia el sacrificio perfecto en la cruz. Dice en Hebreos 10:4 y 12: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, Jesús dijo que Moisés no solo fue un testigo a favor de él, sino que también al final
se levantaría como testigo contra los que le rechazaran. Declaró en Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Con todo este conjunto de pruebas a su disposición, ¿por qué rechazaron los dirigentes judíos a Jesús? Jesús dijo que el problema era de la voluntad y del corazón. El que conocía precisamente lo que había en el hombre, dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lanzó esta acusación, miren lo que dice en Juan 5:40 al 42, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Un problema era que ellos buscaban la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Dice el versículo 44 de Juan 5, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Lo que Jesús les estaba diciendo a los dirigentes, en efecto, era que si alguien venía afirmando ser el Mesías, pero sin las credenciales del cielo, ellos lo recibirían siempre y cuando los halagara y actuara en beneficio de sus propios intereses. Por eso el verso 43 en su última parte dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En cambio Jesús, que vino con la aprobación del cielo, los judíos rehusaron recibirlo. Dice Juan 5:43 la primera parte, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, porque precisamente Él no les daba la gloria que creían merecer. Jesús dio a entender pues implícitamente que esta era la razón por la cual le rechazaban. Podríamos resumir la condición de las autoridades religiosas de Jerusalén diciendo que sabían tanto acerca de lo que no era verdadero, acerca de lo que no tenía importancia, que no podían oír ni hablar ni ver la verdad. Dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No es para ponerse a pensar que uno puede ser un estudioso de la palabra, incluso un estudioso diligente, y aún así no llegar a tener jamás un conocimiento salvador de la verdad. De este tipo de personas hay muchas personas religiosas muy inteligentes en trazar la palabra, pero decepcionan en no aplicársela. Que Dios nos ayude a siempre abordar las Escrituras con la mejor actitud apropiada. Un amor de la verdad, dice en 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y precisamente con el propósito apropiado. Por eso dice en Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos. Si lo desea, este podría ser un cuarto punto que llevaría por título Las inescapables conclusiones, que hace referencia al hecho de que si uno acepta las afirmaciones de Jesús, habrá ciertas inescapables conclusiones, entre las cuales se incluye la necesidad de dedicación total a su persona. En conclusión de estas dos partes que he venido transmitiendo hacia ustedes, mis amados hermanos y hermanas, probablemente los dirigentes judíos esperaban que a Jesús lo intimidaran las acusaciones en el sentido de que había quebrantado el día de reposo, pero no fue así. Más bien hizo frente al desafío de ellos e hizo algunas de las más radicales afirmaciones. En vista de que los judíos no pudieron rebatir sus argumentos, debían haberlo recibido como el Hijo de Dios, pero tristemente siguieron sin estar dispuestos a tomar tal decisión. ¿Y qué de nosotros? Juan capítulo 5 no se escribió solamente para poner al descubierto la dureza de los corazones de los judíos del siglo I. Más bien se escribió para exponer los corazones de los que vivimos en el siglo XXI. Las osadas afirmaciones de Jesús no dan lugar a nadie a mantener la neutralidad. En relación con estas afirmaciones se expresó lo siguiente: en la boca de alguien que no fuera Dios, estas palabras darían a entender lo que no se puede considerar más que una necedad y una presunción jamás vistas en personaje alguno de la historia. Usted tendrá que elegir: o este hombre fue y es el Hijo de Dios, o por el contrario fue un demente o algo peor. Tiene usted la opción de no prestarle oído por considerarlo necio, como también la opción de escupirle y matarlo por considerarlo un demonio. Pero también puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. El libro de Juan se escribió para crear fe en el lector. Miren lo que nos dice en Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Al hacer esto, identifica a los que están dispuestos a creer y expone a los que no lo están. Jesús fue sometido a juicio en Juan capítulo 5 y sigue sometido a juicio en el corazón de los seres humanos. ¿Cuál será su veredicto? ¿Dijo Jesús la verdad? ¿Es Él realmente quien afirmó ser? Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo se refleja esta conclusión en su vida? Para hacer esta lección lo más práctica posible, pregúntese cómo se debería reflejar en su vida. Sea tan concreto como pueda. Las afirmaciones radicales de Jesús exigen decisiones radicales del que las oye. Por eso, mire lo que dice en Juan 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, con esto pues llego a la conclusión de este interesante tema que les he presentado, igual a Dios. Es realmente que nosotros tomemos muy en cuenta esa condición del Señor Jesucristo de que Él es igual a Dios. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que tomemos en cuenta esa igualdad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Él es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo, es la deidad. Permite pues que nunca rechacemos ese poder absoluto que tiene. Gracias, Señor, por tener este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más, quiero ocupar tiempo para hablar del tercer libro que mi esposa ha escrito, y este libro es El matrimonio y el tuyo, y lo quisimos ilustrar con nuestra fotografía porque precisamente somos un matrimonio de ya 46 años. Voy a darle lectura a algo de este libro, sobre todo en el inicio, que habla del noviazgo. Dice, el noviazgo es una amistad hermosa de la cual no deseamos despertar, especialmente cuando la atracción juega un armonioso placer en el que intervienen la comunicación sin querer terminar, sin sentir cansancio, y las despedidas anhelando el siguiente día. Hay afinidades mutuas, eso lo va poniendo en un estado de maduración, a tal grado que los corazones se van uniendo uno al otro hasta que ya no quieren despedirse, sino amanecer juntos, en el más respetuoso sentido de ese deseo. El amor se compone de una sola alma que habita en dos, lo dijo Aristóteles. El tiempo del noviazgo lo determina la pareja. Hay cortos, medios y largos. Mi consejo es que tomen su tiempo prudente para tomar una decisión. Esto es parte de uno de los capítulos o temas que se describen en este libro. Usted lo puede adquirir a través de Amazon.com. Allí usted busca el título y el nombre de mi esposa Silvia Castellanos y le da las indicaciones cómo adquirirlo. También queremos decirles que ya está en preparación el cuarto libro, que se llamará Llévame Contigo. Es un devocionario para los 366 días del año, por supuesto cuando el año es bisiesto, cada 4 años. Creemos que a más tardar entre el 20 al 25 de este mes de diciembre ya estará disponible. De manera pues que les invitamos, si ustedes así lo desean, a obtener los 4 libros que ella ha escrito. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les invito para el próximo miércoles, siempre a las 5 de la tarde.